Hola, bienvenidos a Voces del Camino, un podcast de Médicos Sin Fronteras. Yo soy Sergio Pérez Gavilán. Y yo soy Ana Villanueva. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Cómo es hacer comunicación desde una organización? ¿Sabías que Médicos Sin Fronteras está fundado por médicos y periodistas? En 1971, entre la hambruna y la guerra en Biafra, Nigeria, MSF se constituyó como una organización que no solo atendería al sufrimiento de las personas afectadas, sino también alzaría la voz, daría testimonio y pues contaría todo lo que ve en los desastres naturales, conflictos, crisis internacionales de distintas índoles. Ahora, precisamente para contarnos sobre lo que es la comunicación de Médicos Sin Fronteras a nivel terreno, pero también a nivel oficina, y bueno, todo lo que tiene alrededor, está con nosotros César Delgado. César, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Ana. Pues nos gustaría gravitar un poco hacia el camino que te lleva a Médicos Sin Fronteras, ¿no? Porque pues mucho se piensa de que ser comunicólogo empieza y termina con los medios de comunicación, ¿no? Y en el trabajo humanitario, pero entre muchas otras cosas, tiene una importancia fundamental, ¿no? Entonces, ¿cómo tú llegas acá y por qué decides, ¿no?, acercarte a Médicos Sin Fronteras? Digamos que mi carrera profesional empieza un poco atrás. Empiezo más bien desde la universidad y, como dices tú, ¿no?, en medios de comunicación como tal, porque no sé, como estudiante pensaba que iba hacia eso. Y sí, estaba de periodista en unos medios locales. Pensarán, bueno, ¿qué tipo de periodista? Pero pues era periodista deportivo, nada que ver. Pero bueno, durante todo eso, estando estudiando y justo saliendo, decía, quiero que mi carrera tenga un sentido. Quiero que mi carrera verdaderamente pueda ayudar a más personas y no sea solo contar historias por contar historias, o sea, contar esta historia para ganar algún dinero, no, sino que tenga este significado. Y fue donde empecé a buscar y encontré un trabajo en una pequeña organización en Guatemala, donde fui gestor de comunicación y promoción. Ahí es donde verdaderamente aprendí, empecé a ver cómo es esta comunicación, cómo acercarme a las personas, en este caso beneficiarias, para contar sus historias, contar sus testimonios, cómo esta organización verdaderamente les apoyaba, pero qué iba después de esto y cómo era un trabajo más que nada en ese momento, bueno, de desarrollo. Y bueno, yo lo que quería era, bueno, regresar a México. Había escuchado de Médicos Sin Fronteras, había escuchado de otras organizaciones, pero algo que me llamaba mucho la atención de Médicos Sin Fronteras, sin saberlo al 100%, era la independencia que tenía. O sea, que podíamos contar historias desde cualquier ángulo, desde los proyectos. Así lo veía, sin entender al 100% de ese momento del trabajo, porque tienes que estar adentro para entenderlo. Pero bueno, vi algunas vacantes, encontré una específicamente, que es la primera que mencionas, que fue como comunicador regional, oficial de comunicación regional para México y Centroamérica, y dije, pues va, apliqué. Fue un proceso, puedo decirlo, largo, de cierta manera. ¿Por qué? Bueno, porque era importante entender justo esa primera que decía, la parte de la independencia y la neutralidad. Creo que desde ese momento yo lo vi y lo sentí en el proceso. El proceso era como que sí buscaban a alguien, o en general en todas las vacantes, ¿no? Pero en la que yo era, la primera vez que lo veía, era sí que entendía el proceso y la independencia, sí que entendía el valor de la neutralidad. Y bueno, pues así fue, primero una prueba, luego 2, 3 entrevistas y al final, bueno, quedé, y así es como terminó llegando yo a Médicos Sin Fronteras. Y, perdón, rápido nada más, ¿qué es un oficial de comunicación a nivel regional? O sea, ¿qué hacías? ¿Cuáles eran tus actividades? Claro, eran varias, pero eran específicamente, vamos a contar las historias y testimonios de los proyectos de la región. En ese momento la región estaba empezando a desarrollarse en términos operacionales aquí en Médicos Sin Fronteras. Teníamos México y Honduras, inclusive Guatemala estaba en la apertura. Okay. Entonces era en Reynosa específicamente, en ese momento con población sobreviviente de violencia y algunos migrantes. En ese entonces, como tal, Tamaulipas no se veía el flujo migrante que vemos hoy en día por lo que había sucedido en San Fernando. O sea, tenían mucho miedo en ese momento los migrantes pasar por Tamaulipas. Entonces también era, bueno, buscar las historias desde el entorno de violencia hacia los migrantes. Y en Honduras eran 2 proyectos en ese entonces. Era el proyecto para sobrevivientes de violencia y violencia sexual en Tegucigalpa y el proyecto de salud sexual y reproductiva y violencia sexual en Choloma. Entonces, bueno, mi trabajo más que nada era encontrar estos testimonios,
hablar con las personas, ver cómo era el entorno social y político, inclusive de la región, para poder contar la historia y poder crear una incidencia más allá de lo que hacíamos médicamente, ¿no? O sea, cómo podríamos mejorar la calidad en el acceso a la salud para las personas. Digamos que ese era el objetivo general. Entre uno de los objetivos específicos, podríamos hablar de el acceso a la pastilla anticonceptiva de emergencia en Honduras. Uf. En ese momento era un tema increíble, que desde el 2011 estaba prohibida o limitada, bueno, pues prohibida, pero es que el concepto es complicado legalmente, ¿no? Pero bueno, estaba prohibida. Entonces, estamos reiniciando el proceso de incidencia hacia la pastilla anticonceptiva de emergencia. Ya lo teníamos trabajado, pero ahora lo queremos elevar a un punto de comunicación e incidencia más fuerte. Entonces empezamos a hacer las campañas masivas en Honduras para tener acceso a este medicamento esencial para las mujeres. Entonces digamos que es todo esto, era todo este bagaje desde la parte de violencia sexual y ya después avanzando hacia migración. Tú ya tenías experiencia con una ONG anterior, pero cuando llegaste a Médicos Sin Fronteras, ¿creíste que iba a ser así el trabajo o fue más allá? Sí, fue más allá, definitivamente. Eso es una de las ventajas que creo que mencioné al principio como Médicos Sin Fronteras, la independencia que tenemos para contar las historias, la independencia que tenemos para hablar lo que verdaderamente está sucediendo en el terreno y lo que estamos viendo desde los proyectos. O sea, más allá de lo que pueda llegar yo como oficial o gestor de comunicación a ir a hablar con los pacientes, era, bueno, ¿qué está pasando en todo el entorno por el cual están llegando los pacientes a nuestros servicios? Entonces, definitivamente sí, siempre era ir un paso adelante, tratar de entender directamente a los pacientes para saber por qué estaban llegando al servicio. Y creo que más allá de contar la historia directamente con la cámara o con el micrófono, o como sea, era primero, al menos desde mi perspectiva, llego primero al proyecto. Yo llegaba al proyecto 1 o 2 días antes, o llego todavía, a los proyectos 1 o 2 días antes y nomás me pongo a caminar y a platicar con los pacientes. Uh-huh. Y tal vez no es el paciente que voy a entrevistar directamente, pero sí el entender su historia, desde ese punto que dices, desde la empatía, me ayuda a cómo formular las preguntas, cómo formular todo este concepto que queremos del objetivo de comunicación antes de solo hablar con alguien directamente, solo por querer contar una historia. Que también lo dije justo cuando me haces la primera pregunta, ¿por qué llego aquí? Bueno, es que yo quiero contar la historia completa. Entonces, al contar la historia completa es eso, es simplemente llegar y entender. Y al llegar a entender, bueno, ahora sí vamos a escribir, a hacer el borrador de la entrevista y luego ya hablamos directamente con los pacientes que en ese momento están. Y también puede cambiar mucho, ¿no? O sea, en su momento cuando hablamos de migración y está el proyecto ahorita aquí en Ciudad de México, hoy puede haber unas personas, mañana ya no están, mañana se movieron. Uh-huh. Entonces pues ni modo, pero lo que sí no cambia es el concepto detrás de todo eso. Entonces, aunque yo he hablado con unas personas hoy y mañana estén, tal vez ya entendí el concepto alrededor, aunque la historia cambie al 100%. Y es bien chido como pensar en los efectos, ¿no? El eco que tienen estas historias, ¿no? Precisamente hablabas de la PAE, ¿no? Por ejemplo, una pastilla anticonceptiva de emergencia y pues trabajaste en esto hace ¿cuántos años? No sé, 6 años. Ya. Hace un chorro. Y el año pasado, pues la PAE es aprobada finalmente después de años de incidencia de Médicos Sin Fronteras y estas historias que se contaron, pues tienen ese efecto, ¿no? ¿Y a ti qué te hace pensar eso, no? Que pues no mandamos ahí como las historias a un vacío, ¿no? Sino que están en una cámara de eco en sí misma que generan este tipo de cambios. ¿O tú qué piensas? Es gratificante, pero bueno, también tengo que decir la verdad, es frustrante. Claro. Porque lo acabas de decir, la pastilla anticonceptiva de emergencia es un trabajo que ha hecho Médicos Sin Fronteras desde el 2011. Tardó 12 años en que lo regresara, que se quitara esta prohibición. Ahora, yo entré a la mitad. Uh-huh. Pero fueron mínimo 3, 4 años que estuvimos trabajando con eso y luego pégale que llegó COVID y luego que fueron las caravanas migrantes, o sea, que era trabajar todo en conjunto y al mismo tiempo. Entonces, pero seguíamos pensando, la pastilla anticonceptiva de emergencia es algo esencial, es un medicamento esencial y lo teníamos en la mente siempre. Pero persona que haya trabajado en eso, y en mi caso desde el lado de comunicación, sí llegó a ser un punto frustrante. Pero después fue muy gratificante el año pasado saber que ya por fin se
se quitó esa prohibición, ya está a la venta general. Bueno, en este caso también está en los centros de salud. Se supone que ese es el siguiente paso de incidencia ahorita, para que verdaderamente esté distribuida por el gobierno. Pero bueno, fuera de todo eso es lo que a mí me deja muy gratificante, y hablándolo del año pasado y como lo especificas tú, es que sí se quedó en la conciencia social. Porque al principio cuando estábamos mandando la comunicación, o que decías tú, bueno, que no queda ahí en este hueco, en este agujero negro nomás que estamos mandando y mandando. No, o sea, sí se quedó en la mente de las personas los mensajes que estábamos mandando. O sea, porque era lo primero que teníamos que hacer. La gente no sabía que para qué servía esta pastilla. O sea, si hablas de más de una década de prohibición, pues la gente se le olvida. Entonces era que la conciencia social, porque es esto importante. Y se quedó en ello, y creo que está en el discurso actual de las personas que están trabajando, especialmente mujeres, para que esté la distribución general. Y, por ejemplo, para lograr este acercamiento, pues, de las historias de estas mujeres o de otros pacientes que te has encontrado, o sea, ¿cómo vas haciendo ese acercamiento para que de cierta manera, pues, confíen en ti? En que si vas a contar su historia de manera, pues, como verídica o certera, ¿cómo es ese proceso? Creo que eso ayuda mucho el nombre de la organización. Primero que nada, creo que el primer gran paso son nuestros equipos de los proyectos, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajo social, porque les genera un vínculo de confianza. Entonces, al tener un vínculo de confianza directamente con nuestros equipos de proyecto, que son magníficos, pues nos ayuda también muchísimo a nosotros. Entonces, el siguiente paso, para mí, y creo que para muchos de mis colegas de comunicación, y lo mencioné ahorita, es llegar antes. Entonces, simplemente hablar. Las personas tienen la necesidad de ser escuchadas. Y no solo su historia, sino lo que está pasando. Porque ven las noticias también. No es como que no vean las noticias, no es como que no tengan redes sociales, lo tienen. Entonces dicen, eso no es lo que está pasando. O eso no me está pasando a mí. Entonces quieren contar desde su perspectiva, que es súper valiosa para tener una incidencia más a nivel social, por así decirlo. Entonces, primero es eso, escucharles lo más posible, que se sientan con una empatía hacia ti, también hacia ti. Y luego, bueno, pues al final también es que quede eso plasmado en, de nuevo, redes sociales, televisión, radio, de que sí contamos su historia. Y lo van a ver. Entonces, cuando lo ven y entienden que sí contamos al 100% su historia, pues se quedan muy satisfechos. Y creo que hemos recibido inclusive comentarios en nuestras mismas redes sociales, de que sí fui yo, o sí me contaron a mí, y pues, no, pues también que es satisfacción. Sí, claro. Y bueno, ¿no? Hablando de precisamente lo que es hacer comunicación de terreno, ¿no? Yo recuerdo, pues por ejemplo, cuando fue la migración venezolana el año pasado, el proyecto de Ciudad de México estaba a capacidad y encontraba, bueno, pues me enfrenté a unas historias que definitivamente llevo conmigo, ¿no? Mujeres que estuvieron puestas en disposición, en prisiones dentro de Estados Unidos, que regresaban a México, ¿no? Todavía con las ropas, ¿no? Y es bien difícil contar estas historias, es bien difícil construir una narrativa a partir del sufrimiento humano, ¿no? Y en ese sentido nos gustaría mucho saber cómo es tu proceso creativo para ya el momento como muy práctico, ¿no? De organizar, ¿no? ¿Qué medios te gustan? ¿Hacia dónde siempre te ha gustado moverte? Creo que depende de la historia, obviamente. Depende la magnitud depende de la magnitud del problema o de la situación que estamos afrontando. Pero hay algo que tenemos en Médicos Sin Fronteras y a mí me parece magnífico, tenemos carta abierta, creativamente hablando. Claro. Y no me refiero en cuestión presupuestal, sino echa a volar tu imaginación y de aquí vemos hacia dónde bajamos o subimos o quitamos o ponemos. Algo que me gusta mucho, y bueno, aquí está Ana también, hemos trabajado juntos, es la parte de ilustración. Sí. A mí me ha gustado mucho trabajar desde ese ángulo, desde ilustración, pero también desde el lado de ilustración animada. ¿Por qué? Porque creo que te permite contar la historia un poco más abierto. En Honduras tuvimos, como te decía, era un proyecto de violencia sexual complicado, cómo hablas con las personas, con las mujeres y muchas niñas y adolescentes. Entonces no podíamos tener esta
libertad creativa o esta libertad de te pongo una cámara enfrente y habla. Y eso no debe suceder porque es revictimización. Claro. Entonces, desde un concepto práctico dijimos, bueno, 1, podemos hablar con mujeres mayores de edad. 2, que tengamos su casi permiso del psicólogo y que la persona y el personal de psicología esté con nosotros en todo momento en estas entrevistas. Y 3, que sepan que solo vamos a usar su audio. Muy importante. Entonces, fue así como lo hicimos. Y tuvimos la participación de un ilustrador que nos hizo un proyecto, que nos apoyó con un proyecto de ilustrar a las mujeres y nomás utilizamos su voz. Y ese lo repartimos. Entonces, creo que fue un proyecto que tuvo cierto éxito. Empezamos a incursionar en YouTube y ver cómo podemos hacer crecer ese canal, pero bueno, al final era eso lo importante con las mujeres y con las pacientes. Era cómo podemos contar tu historia sin revictimizar y que sepas que tu historia se va a contar al 100% y que quieran, obviamente. Eso fue uno. Otro, inclusive al inicio también con la pastilla anticonceptiva de emergencia, pues queríamos ilustrar a una mujer que no pudo utilizar la pastilla anticonceptiva de emergencia, inclusive en cuestiones de violencia sexual. Y una mujer levantó la mano y nos dijo, yo puedo, estaba embarazada, creo que en ese momento lleva 7 meses ya. Y va, o sea, lo hacemos, pero también en cuestión de video, ¿cómo te pongo sin revictimizar? Entonces, hablando también con las personas encargadas de salud mental pues les grabamos las manos. ¿Qué más impactante que ver a alguien con ansiedad, estrés, moviendo las manos? Entonces, eso también para nosotros era parte del proceso creativo. Ahora, después de eso era cómo lo repartimos. Este video específicamente dijimos, está potente, podemos mandarlo a medios de comunicación más allá de nuestras mismas redes, y es así como nos fuimos llevando estas historias, ¿no? El caso de las ilustraciones también. Entonces sí, creo que para mí es esa parte. Depende de la historia, vemos y encontramos el formato. Por ejemplo, aquí México, Centroamérica, bueno, ya entendía los conceptos de violencia sexual y todo esto. Y luego me voy a Brasil y era COVID, con violencia, con migración, entonces era otro concepto. Y luego me voy a Yemen y era otro concepto completamente diferente. Entonces depende. Entonces siempre es entendiendo la historia desde la persona y desde la humanidad, no desde lo que le pasó. Creo que para mí es eso. Creo que así es como lo he entendido y así como no llegamos a revictimizar. Hola Ana, cuéntame de ti. ¿Qué me quieres contar? Eso es lo más importante, porque no puedo estar presionando, cuéntame esto. Y hay muchas veces que llevamos videógrafos, fotógrafos, documentalistas a los proyectos, inclusive periodistas a los proyectos, y se frustran. Y es como, porque queda dentro de uno como trabajador humanitario decirle, hasta aquí es la línea. Hay gente que se frustra desde que les decimos, no puedes contar el nombre, no puedes decir el nombre de la persona. Y te dicen, ¿cómo no? Pues ese es su nombre. Y pues es que es lo que la persona no quiere. Entonces es que esos límites que deben de poner. Y debemos de poner nosotros. Ahora, en las situaciones en las que encontramos a las pacientes y a los pacientes es cuestiones donde ellos no entienden cuáles son los límites. Nos ha pasado a todo el mundo. Entonces, creo que ahí también ya como trabajador humanitario decir, hasta aquí es mi propio límite para apoyarte a ti y contar tu historia como persona. Me queda uno muy, muy grabado en Brasil. Estábamos en el norte de Brasil con la migración venezolana. Entonces, siempre eran los migrantes, las personas migrantes. Ni siquiera refugiados, ni siquiera solicitantes, no, los migrantes. Y había había fuertes peleas entre las comunidades locales, inclusive a nivel nacional. Pero bueno, la cosa es de que dijimos, ¿cómo podemos contar sus historias sin hablar de las personas migrantes? Entonces, de ahí fue hablar directamente con ellas y ¿quién eres? ¿Y qué trajiste de casa? Entonces, hicimos todo un proyecto de comunicación, una fotogalería donde nos contaban que eran de tal lugar de Venezuela, que traían una gorra, que traían un libro, que traían en su momento una cuestión religiosa, unas fotografías. Entonces, humanizamos a las mismas personas. Entonces, tal vez no hablamos de una cuestión de violencia, pero nos revictimizamos la parte de migración. Sí, las personas siempre como fin y nunca como medio, ¿no? Sino como kantiano acá. Sí. Pero pues sí, ¿no? Es el fin del trabajo de la organización, es el fin de la comunicación,
las personas, ¿no? Y bueno, ya un poquito para cerrar, actualmente eres presidente del órgano asociativo y bueno, pues obviamente nadie sabe qué es el órgano asociativo, pero tiene una importancia, ¿no? De perspectiva al futuro del trabajo humanitario de Médicos Sin Fronteras o a veces de otras organizaciones incluso. Entonces, si nos puedes contar un poquito de... Como saben, nuestra organización está basada en el principio de independencia, entre ellos independencia financiera. La mayor parte de nuestros donantes, muchas gracias, son personas como tú, como yo. No tenemos un donante principal. Entonces las decisiones se toman como asociación, como trabajadores. Entonces trabajadores y ex trabajadores de Médicos Sin Fronteras se juntan para marcar las grandes líneas de hacia dónde queremos llevar nuestras operaciones y nuestro trabajo a nivel internacional. Es un poco complicado, digamos que es la parte política de Médicos Sin Fronteras y son estas grandes líneas donde trazamos el futuro de la organización, siempre pensando en las personas que atendemos en el terreno. Entonces sí, y actualmente, bueno, regionalmente de Centroamérica y México soy el presidente. Soy el representante de la región junto con otras personas de la junta directiva ante este órgano asociativo a nivel internacional. Oye, y por ejemplo, pues ¿tú qué le dirías pues a aquellas personas que quizás están estudiando comunicación? O sea, tal vez de cómo entrar al sector humanitario. Ay, qué difícil pregunta, ¿no? No, a ver, creo que si tienen esa espinita o esa cosquilla de que su carrera tenga un valor, busquen trabajar para una organización, una asociación, una organización humanitaria, una ONG, para aprender. Yo creo que a mí lo que me ayudó mucho es empezar una organización muy pequeña, muy pequeña. Y eso para mí fue como muy beneficioso porque tienes menos $10 de presupuesto. Entonces te abres la caja y dices tú, ¿cómo puedo hacer la caja creativa para verdaderamente poder contar estas historias? Entonces, eso es por un lado. Ahora, si se quieren quedar en medios de comunicación, pero contar historias humanitarias, que también es completamente válido, creo que es escucharnos los primero que dijimos, es no revictimizar. Ser este periodismo diferente, esta comunicación diferente. Esta comunicación que cuente las historias de las personas y lo que has de decir, no como un fin. No como un medio. No como un medio, perdón, sino como un fin para contar el caso humanitario que sucede en los contextos. Entonces, para mí serían esas dos vertientes. Se actualmente están estudiando, acérquense a organizaciones pequeñas, asociaciones pequeñas, empezar con pequeños servicios sociales que vayan aprendiendo. Moverle a esas asociaciones sus redes sociales es súper beneficioso porque cuentan las historias desde los nuevos canales. Canales que, bueno, nosotros ya no entendemos, ¿cierto? No, ya no entendemos tanto, ¿no? Pero sí, eso o, bueno, inclusive yo con periodismo deportivo en su momento en la universidad, yo entendía que era contar las historias del deporte desde el lado social. Claro. Entonces, cómo el crecimiento de estas personas desde un lado social tenían una meta diferente a la de muchos de nosotros. Entonces, creo que hay muchas vertientes, pero al final es estos dos consejos. 1, contar las historias desde el lado de la persona. Y 2, acérquense a asociaciones y organizaciones. Es muy beneficioso y para su carrera un gran crecimiento. No, pues, César, muchísimas gracias por acompañarnos a este episodio. De verdad, es muy enriquecedor escucharte también. Así me inspiras, ¿no? No, muchas gracias de verdad por venir. No, muchísimas gracias a ustedes y pues me dio mucho gusto. Gracias y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Esto ha sido Voces del Camino y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.